un bosquejo, qué tipo de metodología podemos utilizar para entender mejor o por lo menos tener una división que tenga algún sentido lógico para nuestra interpretación. Ok, ¿de qué ideas importantes habla el Apocalipsis? Hablando en términos así de grandes, ¿verdad? Las cosas, en inglés dicen big ideas, ideas importantísimas. Y número uno es el problema del mal. Entiendo que esto normalmente se deja a la apologética cristiana, quién sabe, tal vez la filosofía cristiana inclusivemente, pero Apocalipsis de lleno va en contra de, o por lo menos tratar de dar un poco de luz acerca de lo que llamamos nosotros el problema del mal. ¿Por qué en un mundo creado por Dios existe el mal? ¿Y por qué, siendo la iglesia lo que es, todavía tiene que confrontar cosas como el imperio del mal? Y obviamente luego también la naturaleza de la esperanza. ¿Cómo es posible que hay gente que está pasando tribulación, persecución, hambre, etcétera, 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 se mantienen firmes en su servicio a Dios? ¿Dónde agarran ese tipo de esperanza de que parece imposible hacerlos renunciar a esta fe en la cual están ellos? Uno de los llamados padres de la iglesia dijo que la sangre de los mártires es el abono de la iglesia, que cuanto más mataban a los cristianos y los perseguían, más crecía la iglesia. Y eso es algo que podemos nosotros ver en el libro de Apocalipsis y va a estar bastante interesante, creo yo. Entonces, ¿cómo lidia el Apocalipsis con esas ideas del problema del mal o la naturaleza de nuestra esperanza? La respuesta es bien simple. Okay. En, por medio de y a través de Jesucristo. Entonces, en, por y a través de Jesucristo. Ese es el que termina, vamos a decirlo así, con el problema del mal y aquel en quien está la esperanza de todos aquellos que se mantienen fieles a través de la tribulación que viene sobre aquellos que quieren servir a Dios. Entonces, cuando hablamos ahora, ¿cómo debo leer el Apocalipsis? ¿Cómo debo leer el Apocalipsis? Y aquí cada uno de ustedes tiene que apuntarse el dedo así, ¿ok? ¿Cómo debo yo leer el Apocalipsis? Pues lo primero es tiene que leerlo, ¿ok? Tiene que leerlo. La mayoría de la gente solo tienen un conocimiento de segunda mano, ¿no? De lo que es el Apocalipsis. Y de alguna manera lo comparo a la gente con la cual conversamos a diario, sean los compañeros de trabajo o qué sé yo, de que sucede algo en el mundo y todos tienen una opinión. Normalmente es una opinión prestada de cualquiera sea el show o noticiero que escucharon en la mañana antes de ir al trabajo, ¿ok? Es decir, es conocimiento de segunda mano, ¿no? Me parece interesante cómo muchos de nosotros hablamos de política sin haber nunca entendido qué es, por qué realmente es, qué sé yo, los demócratas, cuál es el historial de ellos, lo mismo con los republicanos y cuál es su historial y qué sé yo, ¿verdad? Y por eso es que hoy en día vemos tanta desinformación al respecto, ¿verdad? Y hoy en día, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, a nuestra audiencia mundial, los demócratas dicen que ellos son los que pelean a favor de los derechos de las razas, sean los morenos, sean los hispanos y qué sé yo, cuando históricamente los demócratas fueron los que tenían esclavos y no querían soltarlos, ¿verdad? Y tuvo que haber una guerra civil dentro de los Estados Unidos para liberarlos. ¿Y quiénes son los que estaban oponiéndose a la esclavitud? Pues los republicanos. Ahora, esto no quiere decir que le estoy diciendo sea republicano o sea demócrata, no, sea cristiano, ¿ok? Pero es ese conocimiento de segunda mano donde la gente tiene opiniones bien fuertes con relación a algo, pero nunca han abierto un libro de historia o de política o de ciencia política, que es posiblemente lo que tiene que estudiar en la universidad cuando estudia este tipo de cosas. Léalo. Tenemos que leer el libro y tenemos que leerlo en varias versiones bíblicas reconocidas, ¿ok? Con la manera que ahora se publican Biblias
especialmente las falsamente llamadas mesiánicas como la Kadosh, la Biblia Israelita Nazarena, el Código Real y otras falsificaciones, porque eso es lo que son. Por eso es que tenemos que ahora hacer el énfasis, ¿verdad? Reconocidas, es decir, por casas publicadoras grandes con que podemos saber quiénes fueron los traductores. ¿Ok? Nueva Versión Internacional, Reina Valera, la mayoría de las Reina Valeras, porque hay algunas que se dicen Reina Valera si no lo son. ¿Ok? Pero ese tipo de versiones que son publicadas por grandes casas de publicaciones, y hay algunas que son obviamente traducciones más literales, algunas son traducciones más libres, pero eso nos va a ayudar a comparar y ver. Okay. La bendición que tenemos nosotros, y vamos a ver un poco de esa bendición en unos cuantos minutos, es de que tenemos acceso ahora a los originales, ¿verdad? Y aquellos que están ya como estudiantes tienen acceso a, por ejemplo, conseguir el software bíblico Logos, que viene con todo lo que los eruditos de años pasados hubieran querido tener en su computadora, Biblias en griego, en hebreo, léxicos, que son esencialmente diccionarios de idiomas, y qué sé yo, comentarios, diccionarios de arqueología, de teología y todo lo demás, que nos ayudan a escarbar un poquito más profundo y ver qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces ya tenemos que dejar pasar lo que solíamos hacer antes de decir, bueno, en la Biblia dice tal cosa, ¿no? Y estamos refiriéndonos a una específica traducción y decimos, pero no dice tal cosa, pero dice tal cosa, ¿verdad? Y hacemos énfasis en la manera en que se virtió la traducción, pero no sabemos si el original está de acuerdo con nuestra presuposición. ¿Se da cuenta? Entonces eso es importante, que podamos escarbar un poquito más para asegurarnos que no estamos malinterpretando algo. Déjeme darle un simple ejemplo. Una vez alguien a quien amo mucho predicó un mensaje bien poderoso basado en el versículo en Pedro donde dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Usted conoce ese versículo. Bueno, su énfasis fue, son real sacerdocio. No como los sacerdotes que son falsos en tal iglesia católica de por allá. Nosotros somos los sacerdotes reales, ¿verdad? Está usando la palabra real, pero la palabra real no viene de real versus falso, viene de realeza, de reino. Entonces su entendimiento, porque es la misma palabra, él se fue por la vereda equivocada, vamos a decirlo así. Y el mensaje no estaba malo, no todos nos gozamos con el mensaje, pero me quedó la espinita a mí. Aún desde esos tiempos tengo esa espinita por allá. Okay. Entonces fui a mi versión en inglés con el poco inglés que sabía, ¿no? Y vi que decía royal, ¿no? Royal es lo que se emplea para hablar de la realeza, de lo real, del rey, la reina y el reino. Entonces me dije, oh no, entonces no estaba bien la aplicación a sacerdocio falso, los curas, el sacerdocio verdadero, los del nombre, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Por eso necesitamos no solamente buenas versiones bíblicas, pero también tratar de investigar un poquito más adentro. Y si nuestros estudiantes todavía no han obtenido el software bíblico, le aconsejo que lo haga, especialmente si está estudiando para recibir crédito académico, porque vamos a hacer varias lecturas de ese software, de recursos dentro de ese software para este curso. Así que esté atento a eso. Luego tenemos que leerlo contextualmente. Y esto hablo de contexto a todo nivel, ¿ok? Los lectores frecuentes de la Biblia, aquellos que, usted sabe que le decimos, si lee 4 capítulos de la Biblia por día, usted termina de leer toda la Biblia cada año, ¿ok? 4 capítulos le toma que 20 a 30 minutos posiblemente, ¿ok? Ahora, si usted hace eso, todavía después le quedan 23 horas y media para hacer todo lo demás que hace, sea TikTok o lo que sea, ¿ok? Entonces imagínese eso, porque uno cuando piensa 30 minutos de mi día le voy a dar a la Biblia, ¿verdad? Y parece harto hasta que le digo todavía le quedan 23 horas y 30 minutos. Ok, entonces sí, ¿ok?
¿Por qué? Porque aquellos que leen la Biblia frecuentemente van a entender Apocalipsis más fácilmente. ¿Ok? Y le digo por qué. De los 404 versículos que aparecen en Apocalipsis, 278 contienen referencias o alusiones a las escrituras hebreas, lo que nosotros llamamos nuestro Antiguo Testamento, y a otras partes del Nuevo Testamento. Si añadimos eso, sube el número. ¿Se da cuenta? Entonces, más de la mitad de Apocalipsis viene de algún otro lado. Entonces, ¿qué mejor manera de entenderlo que ya estar familiarizados con el vocabulario que Juan va a emplear cuando está escribiendo el Apocalipsis? ¿Okay? Entonces, note, ¿cómo podemos entender mejor el Apocalipsis? Hablando el vocabulario bíblico. Como cualquier idioma, ¿okay? Y aquellos que tuvimos que aprender el inglés saben la batalla que es con el vocabulario, ¿verdad? Lo mismo aprender idiomas bíblicos. Aprendo el mismo vocabulario hebreo una vez al año, pero el mismo, y el mismo al siguiente año, y el mismo al siguiente año, porque se me va, ¿ok? Es una batalla. Pero cuando ya tiene el vocabulario, ya lee algo, de repente ya es familiar. Entonces eso es lo que queremos, que leamos tanto la Biblia, que cuando lleguemos a Apocalipsis, de repente, ya sé, he escuchado de esto, y he escuchado de este otro. Okay. De hecho, hay un escritor judío que dice que la clave para entender Apocalipsis es la Pascua de Éxodo, capítulo 12. Todavía no he leído el libro, pero me picó la curiosidad para ver qué es lo que dice. Porque sí, hay mucho del lenguaje de la Pascua en el Apocalipsis, pero para decir esa es la clave para entenderlo, ya me agarró, quiero leer ese libro. Ok. Entonces, ¿cómo debo leer el Apocalipsis? Quiero leerlo de esta manera: asumir que fue entendido por sus primeros lectores. ¿Ok? Porque hay algunos maestros de profecía que dicen, el Apocalipsis nunca lo entendieron en toda la historia, mis hermanos, hasta hoy que por fin lo podemos entender. Yay, nosotros los ganadores, ¿no? Y todos los demás son luz. Okay. No debo presumir que el mensaje de Apocalipsis es solo para nosotros en el siglo XXI. Es decir, el Apocalipsis tiene un mensaje para ese tiempo, y la gente que recibió el Apocalipsis tuvo que haberlo entendido. ¿Ok? Porque es el libro que dice, bendito el que lee y los que escuchan. Entonces, ¿cómo puede ser bendecido si lo que usted escucha no lo entiende? ¿No dijo Pablo que prefiero hablar 5 palabras en el idioma que me puedan entender que 5,000 en lenguaje desconocido? Entonces, si el Apocalipsis no fue entendible para la gente de ese tiempo, pues falló el que escribió el Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica eso? Entonces, tenemos que estudiarlo en su propio contexto histórico, el Imperio Romano. Por eso es que a los de inglés les estoy obligando a comprar este libro, para que puedan entender el contexto de ese tiempo. ¿Okay? Ahora, aquí, esto está resaltado, dándole al Apocalipsis el sentido que el autor, con A mayúscula, y el escritor le dieron. ¿Okay? En término teológico, ese es el sensus literalis, es decir, interpretamos el Apocalipsis literalmente. Ahora, no me malentienda, ¿ok? Porque la gente agarra eso del literal y se burlan de los que creemos en interpretar la Biblia de manera literal, ¿no? Porque van a decir, pero entonces cuando Jesús dijo yo soy la puerta, ¿era una puerta de madera? ¿Eh? No. Sensus literalis implica entenderlo en la manera que el escritor quiere que lo entendamos. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, hace unos años había una canción que se cantaba de especial en las iglesias, ¿no? Me robaste el corazón. Y una hermanita anciana dijo, no me gusta esa canción, que mi Cristo no es ningún ladrón. Que están cantando algo tan feo aquí en la iglesia. Ok,
el sensus literalis implica no lo que tú entiendes, sino lo que el autor quiso decir. Es decir, tenemos que darle al autor la cortesía de entender lo que él está tratando de expresar cuando dice que Jesucristo le robó el corazón. No está diciendo que Cristo vino, le golpeó y le robó la billetera, ¿ok? Está diciendo, me conquistaste de tal manera que mi corazón ahora te pertenece. ¿Se da cuenta? Entonces, es literalmente lo que el autor quiso expresar, pero el mensaje o las palabras que está usando para expresar ese mensaje literal son simbólicas. ¿Ok? Cristo no es un asaltador a medianoche. No es un ladrón literalmente. Y claro, usted ya está pensando, pero hermano, el Señor dijo, va a venir como ladrón en la noche. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que entender ahí? La palabra clave, ¿verdad? Como ladrón en la noche. No viene a robarte en medianoche, ¿ok? No tienes que poner aldabas y candado ahí por si Cristo viene, me va a robar a mí. No. Es la manera sorpresiva en la cual ha de venir. A eso nos referimos cuando hablamos de darle el sentido que el autor y el escritor le dieron. ¿Ok? Y ahorita voy a decir algo más al respecto. Luego tengo que darme cuenta que aplica a mi vida. El Apocalipsis aplica a mi vida. Y espero que no sea porque me perdí, sino que no, estoy salvo y hay un mensaje para mí. Es palabra de Dios para mí. Usted dígalo, por favor. Es palabra de Dios para... Exacto. Y luego ahí decimos, cuidado con los comentarios bíblicos. ¿Ok? Y ahorita voy a darle algo más al respecto. Ok, entonces, ¿qué quiero decir, cuando decimos hay que darle el sentido que el autor y el escritor le dieron? Juan, dice Craig Keener, escribe a 7 iglesias literales, en la literal Asia Menor, siguiendo la misma secuencia en la que un mensajero viajando carreteras romanas entregaría el libro. Entonces, note, no son iglesias que alguien se inventó. Alguien puede decir, no, pero nunca existieron esas iglesias. Pues lastimosamente, históricamente sí. Hoy en día no existen. Y ahí imagínense, por eso tenemos que poner atención al mensaje que Cristo les estaba diciendo. Si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero. Y aparentemente no escucharon el mensaje y el candelero fue removido, es decir, la iglesia desapareció. Pero eran 7 iglesias que realmente existieron en el Imperio Romano, geográficamente hablando, que la persona que llevó la carta, la epístola a esas iglesias tenía que viajar como 100 millas desde la primera a la última, literalmente. Eso es importante. ¿Okay? Por eso es sensus literalis. Si no está en sus notas, lo voy a actualizar, ¿ok? Y les voy a dejar que agarren esta cita que es tan importante. Gracias por eso. Ok. Ahora, en relación a eso de los comentaristas, esto dijo Mark Twain. Las investigaciones de muchos comentaristas ya han echado mucha oscuridad sobre este tema. Y es probable que si continúan, pronto no sabremos nada al respecto, ¿no? Es decir, de acuerdo a Mark Twain, los que están escribiendo comentarios, en vez de arrojar más luz sobre el Apocalipsis, arrojan más oscuridad. Y si siguen con sus investigaciones y todo eso, pronto no vamos a saber nada con relación al libro de Apocalipsis. Es decir, por eso es que no les di un comentario, aunque vamos a leer partes de comentarios, ¿ok? Pero no les di uno, porque la tendencia nuestra es, primero voy al comentario y lo que el comentario diga yo lo creo. Y entonces ya no puedo cambiar de mente, ¿verdad? Por eso le decimos a nuestros predicadores, lo último que tienes que hacer en la preparación de tu sermón es ir al comentario bíblico. Es lo último. Primero lees el texto, luego lo vuelves a leer, luego lees el contexto. Los versículos antes, los versículos después.
luego lees otras versiones, luego lees otros escritos del mismo autor. Es decir, trabajas con el texto bíblico. Y cuando ya estás a punto de subir al púlpito, ahí sí, exagerando, claro, lees el comentario para ver si te da más luz o confirma lo que tú has extraído del texto. Y hay veces, y tal vez más que hay veces, tal vez con frecuencia usted se va a dar cuenta, no, mal, se aplazó, ¿ok? Porque otra vez, también los comentaristas se han formado bajo alguien y entonces es difícil salir del cajoncito en el cual están ellos. Y por eso es que no queremos simplemente leer un comentario que nos diga, oh sí, esto del anticristo se refiere a Donald Trump. Porque en el mes, día y año en que corrió para la presidencia de la República, suma 666 veces 666 veces 666 más 6, 6 y 6. ¿Cree que estoy jugando? Alguien dijo eso, ¿ok? En su interpretación, ¿no? Donald Trump es la bestia del Apocalipsis. Para mi generación era Mikhail Gorbachev porque tenía una señal en la frente, ¿no? Que era como un lunar con el cual nació el pobre Mikhail, y no era culpa de él, pero hey. Ok, entonces, todavía estamos en la introducción, pero ya estamos entrando al capítulo 1, como que, ¿no? Ya estamos con el traje de baño, ya queremos, ¿no? Lanzar. Pero es el traje de baño pentecostal, ¿ok? No sean de la cabeza a los pies. Ok, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, las palabras que están resaltadas, la revelación de Jesucristo. Entonces, lo primero que sacamos de esto es que hay muchos títulos incorrectos de este libro. Ok, junto con aquellos que hablan del libro de Levíticos. Ese libro no existe. No hay el libro de Levíticos. Es Levítico y es solo uno. Ok, lo mismo con esto de Apocalipsis. Ok, no es el libro de revelaciones en plural, es la revelación. Ok, no es la revelación de San Juan. No es la revelación de San Juan el divino. Los colombianos entienden eso de manera distinta que el resto de la humanidad. ¿Okay? Porque siempre hablan de ese tipo, estaba divino. El Apocalipsis de Juan, todos esos títulos están equivocados. Es la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, si en algún repaso usted dice, pues el libro de revelaciones dice, ya se aplazó todo el curso. ¿Ok? Ya no hay esperanza para usted. ¿Ok? Cuelgue sus tennis shoes y su pelota de básquetbol porque no la va a hacer. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Es la revelación. Y eso es importante porque el tema mismo de todo el libro va a ser ese. La revelación de Jesucristo. Entonces no son revelaciones y no es nada que ver con la revelación de San Juan el divino o Juanchito. ¿Ok? Viene de Apocalipsis. ¿Ok? Esa es la primera palabra en todo el libro en el griego original. Apocalipsis. Ahora, en el griego parece que es con una U. La transliteración viene con Y, pero dicen que la pronunciación es como la U francesa. Entonces es entre U e I, ¿no? Como que suena francés, ¿verdad? El Apocalipsis, ¿ok? Apocalipsis. Pero ahora nuestro libro dice Apocalipsis y eso es lo que nos da mucho miedo, ¿verdad? Apocalipsis suena tenebroso, ¿no? Da miedo, Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, ¿no? O sea, eso le va a dar pesadillas.
Pero el significado, ¿ok?, de Apocalipsis es simplemente causar que algo sea completamente conocido. Es decir, literalmente quitar el velo, descubrir, revelar, develar. Eso es lo que significa el Apocalipsis. Y tal vez en nuestra mente ya el título nos ha cerrado las puertas a entender este libro. Porque ¿quién puede entender el Apocalipsis? ¿No? Entonces en inglés la tienen mejor, pero dice The Book of Revelation, el libro de revelación. Está un poquito más amigable, ¿verdad? Porque eso es lo que es la revelación de Jesucristo. Entonces a ver si desde el instructor hasta los estudiantes, a través de este curso podemos decir el verdadero nombre, ¿verdad? Ahora, claro, en el título le pusimos, ¿no?, revelando el Apocalipsis, para que suene tremendo. Pero es realmente la revelación de Jesucristo. ¿Qué están estudiando en el Instituto Bíblico? La revelación de Jesucristo. ¿Ok? Porque eso ya es más familiar, más amigable, más amistoso, y aparentemente no es para esconder u ocultar el significado, sino para más bien revelarlo, para descubrirlo, quitarle el velo, que de paso calupsis, velo, cubierta, apo, sin o quitar. Menciono eso porque en el anterior curso hablamos mucho del velo y la cubierta. Ok, viene de la misma raíz. Viene de la misma raíz. En este caso entonces es algo que Dios quiere revelar a nosotros. Entonces como que ya me siento un poquito mejor de que vamos a estar estudiando la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, este libro entonces, sellado o no, quiero que comparemos dos escrituras, porque también va a ser importante y nos va a dar un poquito más de aliento para saber, yo puedo entender, y usted tiene que decirlo, ¿no? Yo puedo entender el libro de revelación. ¿Ok? Pero tú, oh Daniel, esto es después de que, este es el último capítulo del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Está hablando del tiempo del fin. Entonces, ¿qué se le dijo? Sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, Daniel no podía simplemente revelar lo que se le había dado. De alguna manera el conocimiento del libro de Daniel estaba sellado. Sus palabras cerradas, escondidas. Compare esto ahora. El último capítulo de la Biblia, de Apocalipsis. Y me dijo, dice Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Note ese contraste. Entonces no se sienta mal si no podía antes entender el libro de Daniel. Pero me siento mal que no podía entender, según yo, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque no está sellado. Es para darnos revelación. ¿Ok? Pero ahora la revelación de Jesucristo nos hace preguntar, ¿es Jesucristo el origen? Como que el que está dando la revelación es la revelación de Jesucristo. ¿O es el tema de la revelación? Estamos revelando a Jesucristo. Y les dije de los dos comentaristas, aquí era donde se estaban peleando los dos. Que uno decía, no, es la revelación desde Jesucristo, como que Jesucristo la está dando. El otro decía, no, es la revelación acerca de Jesucristo, nos revela quién Él es. Ok, en el griego, déjeme ver. Ok, sé que para algunos, ok, es griego. Ok. Apocalipsis, Jesucristo, son las tres palabras del griego. Revelación, Jesucristo. ¿No? Entonces, ¿dónde está la palabra de?
¿ok? En el griego no necesita, ¿ok? Porque el griego expresa eso por la manera en que está vamos a decir, las sílabas final, ¿ok? Esto es una forma genitiva. Eso quiere decir es algo que pertenece a Jesucristo o cuyo origen está en Jesucristo. ¿La cachó? Hermano, como que usted está diciendo las dos cosas. Es decir, esa forma, Jesucristo, puede traducirse la revelación desde Jesucristo, es decir, la revelación que Cristo da, o puede también traducirse acerca de la revelación acerca de Jesucristo. Como les digo, este año se publicaron 2 comentarios y uno decía, no, es la revelación desde Jesucristo, y el otro decía, es la revelación acerca de. Y yo digo, hagamos un sándwich. ¿Ok? Porque el escritor podía haber sido más específico, pero escogió no ser más específico. Y entonces, en vez de escribir 2 veces la revelación desde Jesucristo o dada por Jesucristo y la revelación acerca de Jesucristo, con 3 palabras nos dio todo eso. Entonces, mi punto de vista es que sí, es la revelación que Jesucristo da, pero es la revelación acerca de Jesucristo. Y leyendo el texto, eso es lo que aprendemos, que Él está no solamente revelándonos lo que va a acontecer, profecía, sino que se está revelando a sí mismo en toda su gloriosa humanidad y en su increíblemente todopoderosa deidad. Es increíble y es precioso. Entonces sí, es la revelación Jesucristo, desde Jesucristo, acerca de Jesucristo. Y obviamente una traducción perfectamente aceptable es la revelación de Jesucristo, porque esa palabra también expresa las 2 ideas. La revelación de Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Ok? Jesucristo. Hay por lo menos 35 títulos de Jesús en el libro de Apocalipsis. Me suena que hay más títulos de Jesús en este libro que en cualquier otro. 35. Y digo por lo menos. ¿Ok? Y ahora ya sé, algunos van a estar en la carrera. Encontremos cuáles son y los vamos a escribir, ¿verdad? Apocalipsis tiene una cristología alta. Cristología alta implica Jesús es Dios. Cristología baja es aquella que dice Jesús es el arcángel Miguel, es un ser creado. En Apocalipsis Jesús es Dios mismo. Entonces note la diferencia, cristología alta, cristología baja. Cristología alta, apostólicos del nombre de Jesús. Cristología baja, nuestros amigos testigos de Jehová, ¿verdad? Que dicen Jesús es el arcángel Miguel, que el Dios, el Padre Jehová, ¿no?, lo envió a morir por nosotros, ¿no? En Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Ok. Y algunos, y esto comentaristas trinitarios dicen, el Apocalipsis tiene la cristología más alta de toda la Biblia. Aún más alta que Juan y Pablo. Y tal vez tienes razón. Vamos a examinar todo eso. ¿Ok? Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer. Esta es la traducción, obviamente, de la Reina Valera 2015, de dio a conocer. La raíz griega es semeion, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La tarea de traducción es difícil, porque estamos hablando de un idioma que a veces las palabras tienen más de un significado y yo tengo que escoger uno solo para ponerlo en español y quiero que la gente entienda, ¿ok?
Y a eso se enfrentan los traductores de la Reina Valera. Semeion significó o dio señal. Sería más o menos el significado. Déjeme Apocalipsis 1. Estamos en nuestra Biblia Logos. Estoy yendo a la Reina Valera 60. Ok. La declaró, dice acá. La Reina Valera 2015 la dio a conocer. Entonces, ¿qué agarro? Simplemente le hago un resaltado y voy a estudiar. Ahí dice estudiar, hago un clic, me sale en la pantalla esta palabra, semaino, señalar, indicar, señalar, indicar. Es la misma palabra que se habla de cuando hablamos de dar señales. Ok, ahora, la Reina Valera dice, la Reina Valera 60 dice, la declaró. Okay, la revelación de Jesucristo la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La Reina Valera 2015 dice, dio a conocer. Ok, pero otra vez, es importante esto porque esa palabra, la raíz semeion o semeia, es la misma que se utiliza en Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Una señal es algo que apunta hacia alguien, ¿verdad? Es dar dirección. Entonces cuando decimos, ok, ¿cómo llego a tal parque? Oh, hermano, tiene que ir hacia el norte, después cuando llegue a tal lugar tiene que dar una derecha, etcétera, etcétera. Me está dando señales para llegar. Y por lo menos la ciudad trata de hacer eso poniendo, ¿no?, nombres a las calles y qué sé yo. A eso se refiere. Cuando dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer o que la señalizó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya nos está diciendo qué tipo de lenguaje va a utilizar el escritor. Va a ser un lenguaje de señales, un lenguaje simbólico. ¿Ok? Entonces eso es importante porque hay gente que quiere interpretar Apocalipsis como si fuera uno de los evangelios, ¿no? En el evangelio leemos que Jesús saliendo de Betania se fue hacia Nazaret. Entendemos qué quiere decir eso. No podemos interpretar Apocalipsis de esa misma manera. Tenemos que darnos cuenta. Está utilizando símbolos para darnos a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? Ahora usted dice, ¿por qué usar símbolos, hermano? ¿Por qué no simplemente decir lo que es? Jesús utilizó parábolas. Y en esas parábolas tiene enseñanzas que nunca nadie se olvida. El hijo pródigo. O el simplemente decir, el buen pastor deja 99 y busca la oveja que se perdió. Cristo es increíble para dar teología en historias. Y esas se hacen memorables. Los niños las aprenden. Es una delicia. No se olvidan las historias. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que usar símbolos es tan poderoso. Símbolos son atemporales, es decir, no están limitados por el tiempo. No pasan de moda. ¿Okay? Los símbolos no pierden su fuerza con el pasar del tiempo. Cuando usted habla de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, a través de toda la tierra entienden qué es lo que estamos tratando de expresar con esto. Cuando hablamos de Cristo como el Cordero de Dios, ese es otro símbolo que nos habla de Él como perfecto sacrificio y no pasa de moda. Por eso decimos, los símbolos son atemporales y son vívidos. Los símbolos elevan la emoción, inspiran entusiasmo, llaman y capturan nuestra atención, no nos sueltan más, ¿no? Y algunos de nosotros vamos a soñar con Apocalipsis.
Así de poderosos son los símbolos que se están utilizando. Aún en la comunicación de Cristo a las iglesias de Asia, utiliza símbolos para darles a conocer su voluntad, su reprensión, su esperanza. Por eso es que es importante. El mensaje era, yo creo, demasiado importante para simplemente decirlo. Lo que Apocalipsis trata de hacer es invita a nuestra imaginación a ser parte de la historia. No podemos hablar de una bestia sin que nuestra mente comience a trabajar en formular una imagen de esa bestia. La suya va a ser distinta de la mía, pero ya nos atrapó. Cuando hablamos de una mujer vestida de escarlata, sentada sobre una bestia, ebria con la sangre de los mártires, nuestra imaginación ya está funcionando. Y ese es el propósito de estos símbolos, de que no podamos olvidar el mensaje. Porque les soy honesto, no nos acordamos qué predicó el pastor el domingo. Deme el título, ¿qué escrituras utilizó? Tal vez si entre todos podamos reconstruir algo, ¿verdad? Pero así, cuando me preguntan, hermano, ¿qué predicó el pastor? ¿Qué color de camisa llevaba? ¿No? ¿Qué tipo de corbata? Hermano, no. ¿Está conmigo? Palabras podemos olvidar. Por eso es que algunos predicadores tenemos que traer ilustraciones para que usted no se olvide del mensaje. Si se olvida de todo, no se olvide de esta ilustración, ¿verdad? Que cada vez que usted mire un chocolate Hershey se acuerde del mensaje, ¿no? O coma un M&M's, se acuerde del mensaje. ¿Por qué? Símbolos capturan la atención. El mensaje se va a quedar con uno. Y vamos a aprender de que la gente que está recibiendo este mensaje necesitan algo que no se lo van a olvidar el lunes, martes o miércoles. Algo que tiene que ayudarlos a permanecer firmes a través de la tribulación temporal que están llevando, porque ya viene la ira de Dios sobre aquellos que abandonan el camino y retroceden. Entonces, es una invitación a la imaginación. Es decir, no dejes que nadie quite tu corona. Y usted ya está imaginando a alguien tratando de jalar y usted está con, no me la vas a llevar. ¿Se da cuenta? Ese es el propósito. Por eso es que me emociono ahora de estar. Hoy por fin vamos a hablar del libro de Revelación, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos los símbolos? Pues cada símbolo tiene un referente literal. ¿Qué es el referente? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene un referente literal. ¿Quién es? Jesucristo, que es nuestro sacrificio. A eso nos referimos con que los símbolos tienen un significado, no están simplemente ahí flotando. Pero tenemos que tener cuidado de no interpretarlo muy literalmente sin atención al propósito del autor o del escritor. A veces el contexto inmediato nos va a dar la interpretación. Daniel lo hace, Juan también lo va a hacer. Pero todos los niveles de contexto tienen que ser considerados, es decir, leer antes, leer después, leer otros escritos del mismo escritor. Cuando hablamos aquí de intratextual, estamos hablando qué dice el mismo Apocalipsis con relación a eso. Intertextual, estamos ya viendo más allá los profetas de antaño, qué nos dicen con relación a estos símbolos que Juan está prestándose para darnos el mensaje que necesitamos hoy. Entonces mira a la Biblia hebrea por contexto y busca expresiones similares en el Nuevo Testamento y va a ser mucho más fácil entender el mensaje del libro de Revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, porque el tiempo está cerca. Ahora, estamos invirtiendo bastante tiempo en un versículo, ¿verdad? No se preocupe, no va a ser así para todas las clases. Pero que deben suceder pronto y el tiempo está cerca. Hermano, eso parece que le da a los preteristas por su lado, ¿verdad? Todo esto ya pasó porque tenía que suceder pronto y el tiempo ya estaba cerca en ese tiempo, entonces ya ha debido acontecer. Y el libro de Revelación constantemente va a estar diciéndonos eso. Hey, el tiempo está cerca, ¿no? Apercíbete, aférrate, nos va a llamar a la acción inmediata para no perder la corona, para no perdernos la bendición. Entonces, ¿cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo? La respuesta es pronto, ¿verdad? Ahora, yo no sé si usted ha estado mirando The Chosen. ¿Cómo es en español? ¿Los escogidos será? Ok. Tienen su propia app. Creo que están en YouTube también, o quién sabe qué. Bueno, el Jesús de Chosen dice, esa palabra pronto es bien imprecisa, porque siempre depende de aquel que la está diciendo, ¿verdad? Mi hija me dice, papi, ¿cuándo me vas a enseñar a manejar? Pronto. Pero ese pronto lo voy a estirar cuanto yo pueda. Solamente tiene 12 años, así que pronto, ¿se da cuenta? Pero pronto ella lo entiende. ¿Este fin de semana, papi? ¿Verdad? Entonces depende de quién está hablando. Por eso decimos pronto, puede significar dentro de pocos años. Claro que sí. O puede ser pronto desde la perspectiva divina. Segunda Pedro 3:8, por un día para el Señor es como 1000 años, 1000 años como un día. Pronto también puede significar rápidamente o de repente. Es decir, algo que nos sorprende. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es pronto. O también puede ser en cualquier tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Inminente. Eso quiere decir en cualquier momento puede suceder. Me parece extraordinario que en las parábolas de Jesús, Él tiene una parábola donde dice que su venida, dice, el Señor, el amo va a venir al momento que no esperan, y se encontrará a sus siervos, dice, ¿no? Viviendo perdidamente, haciendo pachanga esencialmente, ¿verdad? Dice, los va a castigar duramente, porque vendrá ahora que no pensáis. Y por este otro lado tiene una parábola que dice, tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron, y a medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibir. Vino pronto, vino de repente. En una vino rápido, en otra se tardó, pero ambas parábolas las dijo el mismo Señor. Entonces pronto implica, depende de quién lo está diciendo. ¿Es la perspectiva divina? Y con esto terminamos hoy. Tarde pero no tarde. Habacuc capítulo 2. Note esto. Entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo. Pero sin duda vendrá y no tardará. ¿Dónde están los ateos para que digan, mire, la Biblia se contradice, mire? ¿No? Va a tardar en cumplirse. Aunque tarde, espéralo. Pues sin duda vendrá y no tardará. ¿Tardará o no tardará? Sí. Mi profesor David Norris
era campeón en hacer eso. Cada vez que le preguntábamos algo así bien difícil. ¿Va a ser de esta manera o va a ser de esta manera? Nos miraba y decía, sí. Y por fin puedo modelarlo y decir, ¿se va a tardar o no se va a tardar? Sí. Desde nuestra perspectiva, Él siempre llega tarde. Señor, dame paciencia, pero ya. Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Pero ya lleva 4 días en la tumba. Y Jesús dice, estoy a tiempo. ¿Cómo sé que está a tiempo? Porque esperó 4 días antes de comenzar a hacer su viaje para ir a ver a su amigo que estaba enfermo. Perspectiva humana. Tarda. Perspectiva divina. Estoy a tiempo. No tardo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje del libro de Revelación era para la gente de ese tiempo, cuando la primera vez lo escucharon los de Éfeso y los de Esmirna y Tiatira. Era para ellos ahí mismo y el tiempo está cerca. Y ¿sabe qué? También para nosotros en el siglo XXI, el tiempo está cerca. ¿Qué quiere decir? Escucha el mensaje, porque Él no se va a tardar. Y finalmente, tremendo pastor. Ya voy a terminar mi sermón. Ok. Finalmente, Apocalipsis 1. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz, de parte del que es y que era y que ha de venir. Compare con Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, a las iglesias en Asia. Gracia a ustedes y paz. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, de parte del que es y que era y que ha de venir. ¿Qué estoy diciendo? Apocalipsis es una epístola, es una carta. Comienza como carta, va a terminar como carta. Entonces, ¿es una revelación? Sí. ¿Es una profecía? Sí. ¿Es una epístola? Sí. ¿Usa lenguaje apocalíptico? Yes. Entonces, a veces pensamos las cartas a las 7 iglesias son los capítulos 2, 3 y parte del 4 tal vez. No, 2 y 3. No, todo el Apocalipsis es la epístola. Todo el Apocalipsis es una carta. Entonces, por eso decimos, ¿qué forma literaria? Acuérdese que necesitamos saber qué forma literaria tiene para saber cómo interpretar. Pues aquí nos la pusieron difícil. El libro de Apocalipsis es una profecía en la forma de una epístola que contiene simbología apocalíptica. Es profecía, sí, forma de una epístola, pero contiene símbolos apocalípticos. Y va a ser un gozo poder estudiarlo con todos ustedes. Amén. Gracias por estar presentes. Espero que se hayan gozado todos los que se nos están mirando a través de los medios sociales, internet. Bienvenidos una vez más. Tome esta clase, va a ser un descubrimiento, una revelación increíble para ustedes y para este profesor también. Espero que puedan visitar nuestra página de internet www.fdvinstitutobiblico.com. Regístrese, inscríbase, no pierda la oportunidad. Vamos a tener mucho más. Y gracias una vez más por estar con nosotros. Y como decimos en el Instituto Bíblico, Shalom.